Buenas tardes o buenos días, según la hora en la que estén, jóvenes. Pues primeramente me da gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien. Ahorita en una situación pues que es difícil para todos. Y pues bueno, em, les deseo que puedan salir adelante en esta situación, como menciono. Y bueno, vamos a tratar de, a mí se me facilita, creo yo, el hacer las prácticas de esta manera, porque tal vez como en videoconferencia no creo yo que para mí sea práctico. En mi caso, considero que haciéndoselos en videos, lo que quiero que vean o que cada quien por su cuenta estudie o analice, pues también es válido, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar una introducción a lo que es Django. Django es, como ya hemos mencionado, es un framework. Y si hablamos de un framework, es un marco de trabajo que le va a permitir al programador desarrollar, en este caso, desarrollar aplicaciones web que, como todos saben, pues tienen que tener bases de datos, tienen que tener una excelente presentación. Entonces, para eso pues se puede programar ahí mismo dentro de él en cuestiones de HTML o en cuestiones de CS3 para el estilo del sitio web. Aquí tengo el video 1. En el video 1 ustedes pueden ver la instalación de lo que es el framework. Aquí pueden entrar también. Bueno, continuamos. Django tiene su propio sitio oficial, como lo es el www.djangoproject.com. Ahí pueden encontrar tutoriales muy claros, muy completos, bajar en sí el framework. Y pues habla de la importancia de Django, que ahí nos habla de que pues facilita la creación de aplicaciones web. Esto hace que el programador desarrolle su sitio de una forma más rápida y con menos código. Entonces es importante que entren a este sitio, lo lean, lo estudien, lo analicen, se familiaricen con él. También podemos decir que pues para poder trabajar con este Django tengo que tener instalado el Python. Y posteriormente bajar el módulo, ¿no? Este módulo, este framework más bien es el término, trae integrada una base de datos ligera, lo que es el SQLite. Es decir, yo ya no necesito instalar un motor de base de datos, puesto que este ya viene con esta base de datos ligera. Pero si el programador desea, puede hacer cambio del motor de base de datos. Entonces, aquí nada más tengo dos ejemplos y dos prácticas que habría que trabajar. Abren la ventana de comandos y estas dos pantallitas, si se fijan, una explica que yo quiero hablarle a Python versión 2. Pues como nosotros lo vimos en el video 1, así los estamos llamando, Python 2. Y para manipular la librería ponemos el import tanto en los programas de Python y le llamamos el nombre de la librería. En este caso es el framework, igual como se llama una librería. Entonces ahí ya lo tengo para trabajarlo y manipularlo, pero ahí lo estoy haciendo desde la ventana desde el intérprete, ¿verdad? Desde el CMD, jalando el intérprete de Python. Y vemos que el que estamos trabajando es el 2.7. Aquí podemos hacer la cuestión de que, perdón, la cuestión de que si yo quiero ver la versión, le puedo poner de Django, que es el nombre de mi módulo, y le pongo punto versión
y ahí me diría la versión con la que estoy trabajando. Con control Z me salgo del intérprete y yo me puedo ir también a lo que aquí, como aquí dice el video, pues si quieres manipular Python 3, sería Python 3 y allí está el intérprete de Python 3. Importo la librería de igual manera. Y puedo ver la versión. Le ponemos de Django.versión con mayúscula. Y me daría la versión. Bueno, ahí escribí mal. Acuérdense que con las flechas se mueven a la última línea y ahí ya tendríamos viendo que se está trabajando con Django versión 3. Control Z y me puedo salir del intérprete. Bueno, esto lo practican y continuamos. Dijimos que el framework me va a permitir manejar diferentes motores de bases de datos. Por ejemplo, si yo quiero un motor de base de datos más grande, como podría ser PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle, entre otros. Y aquí sería interesante también investigar si el framework Django me permite trabajar motores de bases de datos como NoSQL, los vistos en clase. ¿Qué necesito para poder trabajar con diferentes motores de bases de datos? Si mi sitio web quiere usar como motor de base de datos MySQL, yo voy a tener que manipular un archivo que crea el framework que se llama settings.py. Si se fijan, es un archivo de Python, settings.py, y tendríamos que abrirlo en el IDE que manipulemos, abrirlo y ahí en unas cuantas líneas de código yo le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a usar MySQL y trae su password, el puerto por el cual entra MySQL y qué base de datos está usando. Al igual con Postgres, aquí el módulo que tendría que bajar sería PCI COP G2, PG2. Entonces sería bajar estos conectores, al igual como bajan una librería con el pip. ¿Sí? Con el pip3 en, en la versión 3 de Python. Igual con Oracle se baja su conector y en el settings.py se hace mención, ¿sabes qué? Voy a usar la base de datos Oracle, el puerto por el que trabaja Oracle, ahí se le configura y se le dice qué base de datos va a usar nuestro sitio web. Entonces concluimos que cuando creo un proyecto de Django, se crea un archivo settings y es de configuración de todo el sitio y ahí es donde se cambia el motor de base de datos que quiero usar. Para esto necesito el conector. También podemos, saqué aquí en esta presentación, saqué así como de manera muy contextual, así muy general de cómo tener un panorama de cómo se trabaja. Bueno, la cuestión es de que el primer paso sería crear un proyecto. Eso lo vamos a hacer desde el CMD. Es decir, desde el CMD yo voy a aquí estar en la raíz. El siguiente video que voy a hacer el primer proyecto, sería nuestro primer proyecto Django de un sitio web con una base de datos. Y ahí la cuestión es que se hace a manera de comandos, ¿sí? Se hace a manera de comandos el crear un proyecto. Después de que se crea el proyecto, sería este el primer paso. Y aquí en comandos, con una línea de comando que le pongo de Django, John Admin, Create Project, nombre del proyecto. Y se crearía una carpeta, pero de todo desde el CMD. Después de que se crea el proyecto, se crea una aplicación. ¿Cuál es el nombre que va a tener nuestra aplicación? Entonces, igual se le pone de Django, John Admin, create app y nombre de la aplicación. Así nada más, que tengan así como de manera así muy general cómo sería el trabajar, ¿no? Entonces después, desde la ventana de comandos puedo correr un servidor porque el framework trae su propio servidor. Entonces,
igual run server y me va a dar una dirección HTTP para que yo pueda correr mi página web, que en este caso pues al empezar pues no tendría nada. Se pueden hacer las migraciones y las migraciones también sería por medio de una línea desde el CMD. La migración, cuando hablamos de migración es que tengamos por ahí un modelo y en el modelo decimos los campos que va a manipular, que va a tener nuestra tabla y al hacer la migración pues me genera la tabla de la base de datos que va a trabajar o las tablas que estén en el modelo. Entonces va a haber por ahí un archivo models.py que crea el framework. Y aquí dice crear modelos en el archivo models.py. El framework me creó un archivo models.py y ahí empiezo a programar, por así decir, lo que van a ser nuestros campos que voy a manipular. Está muy interesante los tipos de campos que me permite manejar. Campos para validar correo electrónico, campos de falso verdadero, listas desplegables desde el modelo. Hacemos las migraciones de los modelos y luego hay un archivo dentro del framework que se llama admin.py y ahí se registra la aplicación. Eso lo tengo que abrir desde el IDE de Pishar, lo vamos a ver. Y después que se puede crear una cuenta de administrador del usuario del sitio web para que el que puede moverle al sitio, ¿no? Y lo podemos volver otra vez a entrar al servidor, correr nuestro servidor y ver nuestro sitio web. Entonces ahí ya tendríamos un sitio web y esos serían los pasos, por así decirlo. Entonces, volviendo a repetir, podemos decir que tenemos un panorama donde el primer paso es creas un proyecto, después creas una aplicación, puedes correr un servidor, puedes hacer migraciones, puedes desde el browser correr tu sitio web con el HTTP que te dio, la dirección de HTTP que te dio el servidor, al correrlo desde la ventana de comandos. Después puedes manipular un archivo que se llama models.py dentro del IDE, ¿sí? Y ahí vas a poner todas tus tablas, las relaciones, y cuando llegues al paso de migrar el modelo, lo va a migrar a una base de datos. Y por último, debes de registrar en un archivo admin.py lo que sería tu aplicación. Ahí desde la ventana de comandos puedes crear un usuario que sea el administrador del sitio web, correr otra vez tu servidor y puedes ver tu sitio web. Entonces hasta ahí esos serían los pasos que yo necesito para manipular mi framework. Bueno chicos, esto sería nuestra primera plática del framework. Bueno, gracias por escuchar el video y nos vemos en la siguiente, que es el de una práctica.